Bienvenidos todos a la Escuela Diocesana de Oración, ya en su número 118. Señor Arzobispo, muchas gracias. De nuevo, hoy nos va a presentar cómo oraba San Claudio de la Colombière. En la Iglesia Católica hay 12 santos que se llaman Claudio y este es el más moderno. Tiene el honor de haber sido director espiritual de la propagadora de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tan querida y conocida, Santa Margarita María de Alacoque. Nació cerca de Lyon, en Francia, en el año 1641, de una familia piadosa, acomodada, y al principio sentía, él mismo lo dice, mucho temor de entrar a una comunidad religiosa. Pero, llevado a estudiar a un colegio de los padres jesuitas, adquirió un enorme entusiasmo por esta comunidad y pidió ser admitido como religioso jesuita. Fue admitido en la ciudad de Aviñón. Un año en que fue declarado santo San Francisco de Sales, los superiores encomendaron a Claudio de la Colombière que hiciera el sermón del nuevo santo ante las religiosas salesas o de la Visitación. Y en aquella ocasión brillaron impresionantemente las cualidades de orador de este joven jesuita y las religiosas quedaron muy entusiasmadas por seguir escuchando sus palabras. El padre Claudio preparaba con mucho esmero cada uno de sus sermones y los escribía antes de pronunciarlos. No los leía en público porque la lectura de un sermón le quita muchísimo de su vitalidad, pero eso sí, antes de proclamarlos se esmeraba por ponerlos por escrito para prepararlos y prepararse bien. En Aviñón, en Inglaterra y en París impresionó mucho provechosamente a los que lo escuchaban predicar. Uno de los más provechosos descubrimientos de su vida fue el de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tomado de las revelaciones que recibió de Santa Margarita. Cuando Claudio cumplió los 33 años, la edad de Cristo, se propuso, después de hacer un mes de ejercicios o retiros espirituales, morir al mundo y a sus vanidades y dedicarse totalmente a la oración, a la vida interior, a la predicación y a la enseñanza del catecismo, y a dirigir a cuantas más almas pudiera por el camino de la santificación. El Sagrado Corazón de Jesús ante Santa Margarita María, en 1675, el padre Claudio es nombrado superior del Colegio de los Jesuitas de Paguer de Munial, la ciudad donde vivía Santa Margarita. Esta santa se encontraba en un mar de dudas y no hallaba un director espiritual que lograba comprenderla. Le había contado un sacerdote las revelaciones y apariciones que le hacía el Sagrado Corazón de Jesús, pero aquel sacerdote, que sabía poco de mística, le dijo que todo eran engaños y que entonces se dedicase a otra cosa. Ella se dedicó, sí, a pedir a nuestro Señor que le enviara un santo y sabio sacerdote que la comprendiera, y su oración fue escuchada. Claudio no solo dirigió espiritualmente a la santa que el Sagrado Corazón escogió para hacerle sus revelaciones, sino que dedicó toda su vida restante y sus muchas energías en propagar por todas partes la devoción del corazón de Jesús. Fue enviado el santo sacerdote a Inglaterra y allí, como predicador de los altos empleados del gobierno, logró muchas conversiones de protestantes hacia el catolicismo. Su tema favorito era la devoción al Sagrado Corazón, pero los protestantes, que eran muy poderosos en aquel país, le inventaron toda clase de calumnias y obtuvieron que fuera puesto preso y condenado a muerte. Solo la intervención del rey Luis XIV de Francia logró que no lo mataran, pero en los meses pasados en la prisión destruyeron por completo su salud. Fue expulsado de Inglaterra a Paguer de Munial, la ciudad donde se propagó a todo el mundo la devoción al corazón de Jesús. Santa Margarita le anunció que él moriría en aquella ciudad, y así sucedió el día 15 de febrero de 1682. Santa Margarita recibió una revelación en la cual se le decía que el padre Claudio estaba ya en el cielo. El Papa Juan Pablo II lo declaró santo en 1990.
92. Escuchamos atentos todos la catequesis de hoy de nuestro arzobispo. La figura de San Claudio de la Colombière, cómo oraba este santo apóstol del corazón de Jesús, nos sugiere muchas cosas a cada uno de nosotros. Este sacerdote jesuita que vive en Paray-le-Monial y que es confidente de Santa Margarita María de Alacoque, nos ayuda a plantear nuestra vida y a situarnos delante de ese misterio de la oración cristiana. Yo diría que es el hombre de la confianza y del abandono absoluto en el Señor. Ahora, ¿cómo oraba San Claudio de la Colombière? ¿Cómo era su oración? Como nos han dicho, este hombre es el clave y realmente providente en la vida de Santa Margarita María de Alacoque, junto con él los grandes impulsores de la moderna devoción al corazón de Jesús. Precisamente ahora que estamos celebrando este 350 aniversario de estas apariciones, y vamos a ver cómo hacemos, como siempre, como 3 puntos. Lo primero que diría yo es que es una oración total y absolutamente confiada, de abandono. Él se ve que tiene momentos en su vida de mucho escrúpulo, un hombre que está muy cerca de Dios, como buen jesuita ha hecho muchas veces ejercicios espirituales, ha entrado a escrutar su conciencia, y entonces es un sacerdote que en unos momentos de su vida se ve que está pasando momentos complicados y difíciles. Por lo tanto, la oración primera de San Claudio de la Colombière es una oración de abandono. Es decir, que él va a la oración y vive toda su vida espiritual como un abandono continuo en las manos del corazón de Jesús. Muchas veces en nuestra vida, y nos ocurre a todo, aquí delante del corazón vivo de Cristo en la Eucaristía, pasamos momentos y dificultades en que tenemos que dejar las riendas de nuestra vida en las manos amorosas del Padre, con una infinita confianza en el Señor. Es un poco lo que decía San Pablo, ¿no? Sé de quién me he fiado y estoy persuadido, dice él, de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Hay una frase de San Claudio de la Colombière que nos puede resultar chocante. A mí me encanta, me siento muy identificado con este jesuita y con este gran apóstol del corazón de Jesús, pero cuando yo profundicé en sus escritos íntimos, cuando yo me metí a profundizar en todo lo que este hombre vivía, cuando llega a Paray-le-Monial y que es providente porque está 2 años prácticamente solo y que gracias a su presencia pues ayuda a Santa Margarita María de Alacoque a situarse en las apariciones del corazón de Jesús y sobre todo le sitúa en que esas apariciones, revelaciones privadas, están, podríamos decir, en el contexto del Evangelio. No son nada que podíamos llamar que se salgan fuera del tiesto, sino que tienen ese sello del amor de Dios y tienen el sello evangélico. Y por eso la Iglesia les reconoce prácticamente enseguida este culto al Sagrado Corazón, después de dificultades, como pasa siempre, ¿no? Pero hay una frase suya que puede parecer un poco casi escandalosa, pero que manifiesta una oración de confianza. Dice, prefiero al final de mi vida ser juzgado por Jesucristo antes que por mi propia madre, porque Jesucristo va a ser mucho más comprensivo que incluso mi propia madre. Fijaros, es un acto de confianza. Si alguien tenemos confianza en nosotros, es en nuestra madre terrena. Puede haber tenido sus defectos, sus fallos, pero nos hemos sentido en sus brazos seguros, acogidas. Ahí podemos aplicar el principio del Evangelio. ¿Qué padre que pide su hijo un pan le va a dar un huevo? Quien le pide quien pide un pan le va a dar una serpiente, o quien pide un huevo le va a dar un alacrán, un escorpión.
Lo dice Jesús en el Evangelio. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará todo aquello a quien se lo pide? Fijaros que esta actitud de confianza plena de San Claudio de la Colombière está reflejado en el acto de confianza, que voy a leer un extracto de ese acto de confianza, esa oración del abandono, porque me atrevo a decir en esta Escuela Diocesana de Oración, para que lo tengáis cada uno, que es uno de los textos más sublimes que ha escrito los místicos en toda la humanidad, de todos los tiempos. Este texto que voy a leer es del famoso acto de abandono de San Claudio de la Colombière, que yo conocí casi en mis primeros años de vida de oración, pero que me parece de una belleza y me parece de una profundidad y de una confianza total y absoluta en el corazón de Jesús. Es una oración de confianza sin límites, un poco en la línea también de Charles de Foucauld, otro gran apóstol del corazón de Jesús, San Carlos de Foucauld. Es curioso que casi todos los grandes orantes en la clave del corazón vivo de Jesús viven una oración con una infinita confianza, como dice San Claudio de la Colombière y como dice también San Carlos de Foucauld. Mirad lo que dice, porque es que no tiene desperdicio esta oración. Dios mío, estoy tan persuadido de que velas sobre todos los que en ti esperan y de que nada les puede faltar a quien de vos aguardan todas las cosas, que he resuelto vivir en adelante sin cuidado alguno, descargando sobre vos todas mis inquietudes. Me dormiré en paz, mas dormiré yo en paz y descansaré. Fijaros, dormiré en paz y descansaré, porque tú, oh Señor, y solo tú, has asegurado mi esperanza. Increíble, ¿eh? Es impresionante, se ve que está pasando momentos complicados, pero es una oración de total y absoluta confianza. Y dice así: los hombres pueden despojarme de los bienes y de la reputación, las enfermedades, pueden quitarme las fuerzas y los medios de serviros. Yo mismo puedo perder vuestra gracia por el pecado, pero no perderé mi esperanza, mi confianza. La conservaré hasta el último instante de mi vida y serán inútiles todos los esfuerzos de los demonios del infierno para arrancármela. Dormiré y descansaré en paz. Que otros esperen su felicidad de su riqueza o de sus talentos, que se apoyen sobre la inocencia de su vida o sobre el rigor de sus penitencias, o sobre el número de sus buenas obras, o sobre el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, Señor, toda mi confianza es mi confianza misma, porque tú, Señor, solo tú, has asegurado mi esperanza. El corazón de Jesús es mi confianza. Por eso siempre a todos los grandes apóstoles del corazón de Jesús siempre les ha caracterizado esa confianza plena. Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús, en vos confío. Es impresionante esta primera clave. La primera clave de esta oración, que a mí me parece que nos puede ayudar a vivirlo desde un planteamiento que nos puede realmente resultar en todo y siempre realmente fantástico, ¿no? Otros pues tienen su confianza en sus virtudes, en sus buenas obras, su buen hacer, sus rigurosas penitencias, pero yo no tengo más confianza que tú. Tú eres mi confianza y en ti descansa mi confianza y en ti pongo toda mi fuerza y mi poder. Y otros pueden tener y pueden decir, pues mira, pero yo confiaré en el corazón vivo de Jesús. Otros pueden descansar en su vida, en sus virtudes incluso, pero mi virtud eres tú, mi confianza eres tú, mi alegría eres tú, tú eres el que verdaderamente mi riqueza, por eso en ti confío.
Mirad que esta es la primera clave de San Claudio de la Colombière, que a mí me ayuda mucho en mi oración. Muchos de vosotros que estáis aquí orando en vuestra adoración perpetua, muchos de vosotros que tenéis vuestra hora, que a veces os cuesta como nos cuesta a los demás permanecer delante del Señor. Muchas veces tenemos momentos de que se nubla la fe y aparentemente como que no tengo... Muchas veces nos puede pasar eso. Y sin embargo, en ti confío, en ti confío. Muchos pueden asegurarse, otros pueden pensar que la fuerza de su vida y que su confianza es... San Claudio de la Colombière es el apóstol de la confianza. Y como no puede ser otra, es el apóstol del corazón de Jesús. Segundo, que está también en San Claudio de la Colombière y en esa comunión con Santa Margarita María de Alacoque, que realmente él es providencial. En esos pocos años que estuvo, él era un gran predicador de confianza de la corte del rey de Inglaterra. Él era un jesuita que estaba metido ayudando a los grandes, muchos hombres de aquella época de su tiempo, ¿no? Él era una persona de una exquisita espiritualidad y sensibilidad. Pero la segunda clave es encontrar en la oración que si yo persevero orando, el Señor hará y barrerá todos nuestros enemigos. ¿Ves? En esa misma línea de la confianza, corazón de Jesús, y él se lo transmitió también hacia Santa Margarita, y él lo vivió, le decía: vas a tener muchas dificultades y va a haber gente que se oponga a la obra que estás viviendo y vas a tener dificultades. Y eso nos pasa cuando nos ponemos a rezar. Decía graciosamente Romano Guardini: yo no sé qué tiene la oración, que cuando uno se pone a orar, le saltan miles de tentaciones para dejar la oración y dejar de orar. Se pone a orar y dice: habré dejado abierta la ventana, tendré puesta la comida, estará esperándome mi amiga, estaré tal... Y dice Romano Guardini muy graciosamente: enseguida nos vamos de la oración, despedimos al Señor, luego ni haces esa llamada por la que saliste, ni estaba abierta la puerta, ni hubo problemas en la comida, ni tampoco el grifo estaba abierto, pero te has sacado de la oración y casi nunca uno vuelve. Por eso dice Romano Guardini, que está en proceso de canonización, este gran teólogo que ha sido clave en Juan Pablo II, en Benedicto XVI y en el Papa Francisco, que la ha propuesto seguramente para ser un día beatificado, Romano Guardini, que es un gran teólogo por cierto con apellido italiano pero alemán. Es decir, tenemos esto que para mí me parece que es clave, ¿no? Es decir, la oración tenemos dificultades, pero a todas las barre el Señor cuando yo confío. La imaginación, que es la loca de la casa, que decía Santa Teresa. Bueno, pues estoy orando, me imagino cosas. Tengo prisa en la oración, me pongo a orar y empiezo enseguida a decir: oye, tengo que hacer esta llamada. Lo decía Romano Guardini también graciosamente: llévate a tu oración personal un libro o llévate una cuartilla con un bolígrafo y todo lo que se te ocurre que es urgentísimo, escríbelo, pero no te levantes de la oración hasta que no termines tu oración. ¿Por qué? Porque el enemigo es especialista en buscarse dificultades para que te levantes y no te hagas tu oración, para que no cumplas a lo que llegaste a tu oración. Y entonces se va a inventar 50.000 dificultades. Pues 50.000 dificultades. Yo lo veo eso en las casas de ejercicios. Ahora estoy dando ejercicios espirituales a un grupo de acción católica, ¿no? Yo siempre, cuando a la gente les animo a orar, les digo: estar el rato de oración con el Jesús, como se invita a todos. Porque ya empieza uno, termina de hablar el sacerdote, ha dirigido o el obispo en este caso, termina de dar la meditación y ya siempre hay gente que se va de la capilla y al final se quedan muy poquitos. ¿Y dónde va la gente ahora? Si ahora tenemos una hora de oración. Pues es que va a ver si tiene abierta la puerta de la ventana de arriba, que como parece que va a llover. La otra es que yo creo que ha ido a ver si está su amiga, tal y cual. La otra es que tiene que hacer una llamada muy urgente.
Luego llamas 70 veces y esa mañana no está la persona que llamas. Pero es curioso, te ha sacado. Un poco en la línea de San Claudio de la Colombier. Es decir, cuántos enemigos. Y por eso también él se lo transmitía en su oración a Santa Margarita María de Alacoque. Decía, cuando ella empieza esas revelaciones del corazón de Jesús, que era una gran novedad, dar el culto a la persona divina de Jesús a través de su corazón humano, pues tuvo muchas dificultades. Y dice, no te preocupes, que a todos tus enemigos los barreré. Y en efecto, no le quedó ni uno. Todos los enemigos, fue uno por uno, el Señor lo fue barriendo, hasta que al final triunfó su corazón. Por eso, esa primera clave que hemos leído, tan hermosa, de esa oración de abandono, que probablemente sea de lo más sublime que se ha escrito en la humanidad, como un texto bellísimo. Yo creo que en la altura de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Este hombre que escribe con esa profundidad, con esa sencillez. He resuelto no preocuparme de nada, abandonar. El cristiano tiene que tener ocupaciones, pero no preocupaciones, porque ha dejado toda su vida en manos del Señor. La deja en manos del Señor. Me asaltan los diablos, me asaltan los demonios, me asaltan las dificultades, tengo problemas, confiaré y no temeré. Mi fuerza y mi poder es el Señor, porque sé de quién me he fiado, Por eso, ¿cómo era la segunda clave en la oración de San Claudio de la Colombier? Permanecer en mi amor, permanecer orando, a pesar de que siempre haya miles de reclamos para dejar de orar. Que somos todos muy dados a eso, ¿no? Reclamos para orar, ¿no? Y cuando doy ejercicios espirituales, sobre todo a religiosas, ¿no? Y me dicen, don Francisco, hemos decidido hacer más oración, rezar más en la comunidad. ¿Usted qué le parece? Bueno, bien, pero ese no es el problema. El problema es que rece lo que tengo que rezar. Lo digo sobre todo a los laicos, a los que estéis aquí ahora mismo haciendo oración y a muchos de vosotros que hacéis oración diariamente o que tenéis una hora. Si el tema no es orar más, sino orar lo que tengo que orar. Porque casi siempre llega la hora de orar y no sé qué tiene la oración, que el enemigo encuentra muchas tentaciones para que la deje. Tranquilamente, es que me fui a orar, no sé, me voy a rezar, pero me acordé de que tenía una cosa. Tenía que comprar no sé cuánto. Pues apúntalo en una hojita al lado y cuando se te ocurra que tienes que comprar el pan, pues lo compras después. Tengo que llamar a Loli. Pues la llamas a Loli, pero la llamas después, no la llamas ahora. Pero siempre te saca. ¿Por qué? Porque es donde nos jugamos todo, en nuestro trato personal con Cristo. Y de hecho una persona que ora acaba encontrando la esperanza. Y una persona que deja de orar acaba perdiendo la esperanza. Lo ha dicho él muy bien, fijaros que está calcado. Dios mío, estoy tan persuadido de que velas sobre todos los que en ti esperan y que nada puede faltar a quien en ti aguardan todas las cosas, que he resuelto vivir en adelante sin cuidado alguno, sin preocupación ninguna, puesta en tus manos. Es un poco la idea de Charles de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. También le dedicamos un capítulo o una catequesis en nuestra escuela diocesana de oración, la figura colosal de San Carlos de Foucault, que yo escribí un libro hace tiempo, como un viajero en la noche, sobre este gran santo francés. Y la tercera y última clave de esta oración de San Claudio de la Colombier, el gran apóstol del corazón de Jesús, en este que estamos celebrando el 350 aniversario, y que si Dios quiere la Archidiócesis de Toledo peregrinará para el Lemonial, seguramente que en julio iremos con un par de autobuses, iremos si Dios quiere como peregrinación diocesana a estos lugares, que yo he estado bastantes veces allí, incluso he estado rezando delante de la tumba de San Claudio de la Colombier en Paray-le-Monial, que está, por cierto, muy cerquita de los grandes lugares de Francia que han tenido mucha repercusión católica, incluso hoy. Por ejemplo, está cerca Tessé está cerquita de Paray-le-Monial, pero también está cerca, por ejemplo, Ars, donde vivió el santo cura de Ars, y también Cluny, donde empezó, por ejemplo, toda la reforma cisterciense San Bernardo,
y cerca a Lyon, un poco más lejos, pero está Lyon, una zona muy católica dentro, y ahí todavía hay mucha vivencia. Y está en Paray-le-Monial, pues ahí tiene esta experiencia San Claudio de la Colombier. Y ahí fue donde en un momento, estando en una visita que hizo el Papa Juan Pablo II a Francia, la primera visita pastoral que hizo a Francia, el Papa Juan Pablo II quiso visitar la tumba. Y allí fue donde en la tumba llamó al padre Convelbat, que por cierto estuve yo una mañana entera con él cuando yo estaba en Valladolid, el padre Convelbat, el general de los jesuitas. Entonces llamó al padre Convelbat, el holandés famoso era un hombre grande, y le entregó un documento en el cual el Papa le decía cuál tenía que ser y cómo vivir hoy el corazón de Jesús. En la tumba de San Claudio de Colombier, al padre Convelbat le hizo venir, que estaba de visita en América Latina, y allí en la tumba hay una foto impresionante. Le está entregando un documento que os aconsejo que leáis y que podéis encontrar en todos los sitios, ¿no?, que es esta carta de Juan Pablo II sobre el corazón de Jesús, dirigida al padre Convelbat. Y ahí explica un poco la espiritualidad de San Claudio de la Colombier, que termino yo con el tercer punto. ¿Cómo oraba San Claudio de la Colombier? Una oración de abandono, de confianza, como no puede ser de otra manera. Una oración en la cual sabía que iba el Señor a ayudarle a superar todos los obstáculos, todos los problemas. Al final, no te preocupes, que yo barreré a tus enemigos. Y por último, la oración de San Claudio de la Colombier, como no podía ser otra, es una oración apostólica, como todos los jesuitas. Es decir, como plantea la Compañía de Jesús, es eso famoso que está en la espiritualidad ignaciana y que es ser contemplativos en la acción, que no es de San Ignacio de Loyola, es del padre Nadal, pero que se ha hecho muy famosa, ¿no? Es verdad que seremos contemplativos en la acción en la medida en que seamos contemplativos, si no, como quien no reza, quien no haga oración todos los días un rato de estar con el Señor, no encontrará a Dios en su vida, Desde luego, encontramos a Dios en la vida cuando tenemos vida de oración. Cuando no tenemos vida de oración, lo que vemos en nuestra vida es una quemazón tremenda y no vemos a Dios por ninguna parte. Cuando uno tiene vida de oración, entonces es cuando descubre, es contemplativo en la acción. Eso pasa como si en un matrimonio tú le dices a un matrimonio, a los esposos, no, si todo es encontraros de amor, todo es amor. Cuando está trabajando tu marido, pues también te está encontrando, porque en cierta manera piensa en ti. Que está tu marido o tu mujer fuera 2 meses, hombre, pues ya estáis unidos de alguna manera, sí, pero todo amor exige encuentro. Si no hay encuentro, si no hay estarse a solas, ¿cómo va a acrecentarse ese amor? Pero San Claudio de la Colombier explica muy bien esta clave ignaciana de ser contemplativos en la acción. ¿Qué es ser contemplativos en la acción? Pues ser contemplativos en la acción es esto precisamente, es que la vida de oración es un trampolín para la vida. Es decir, hay que orar para vivir y hay que vivir también con los sentimientos del corazón de Jesús, y para eso San Claudio de la Colombier es verdaderamente un experto. Él es un hombre que muere joven. Curiosamente, no es que sea tan joven cuando muere como Teresita de Lisieux con 24 años, o también el padre Hoyos, que veremos la próxima semana, que también muere con 24 años, o el hermano Rafael, que muere con 27, pero es un hombre que muere joven también, relativamente joven, en torno a los 40 años. Pero es verdad que San Claudio de la Colombier tiene esa característica que tienen todos los apóstoles del corazón de Jesús, y es que es un hombre que tiende a ser profundamente humilde. En el monte del Señor solo resplandece su gloria. Él brilla, pero brilla en la medida en que brilla su amor al corazón vivo de Jesús. Y su oración es eso. Tercera clave de su oración es una oración que le lleva a ser contemplativo en la acción, contemplativo en la vida. Es decir, no es una persona que tenga una vida monástica. Los jesuitas han caracterizado siempre por ser apóstoles,
Pero es verdad que esa hora de oración que hacen los jesuitas todos los días y que luego transmitieron, oración personal, aparte de la oración litúrgica, aparte de devociones al rosario, aparte de otras muchas cosas, pero la oración de los exámenes de conciencia, que eso también los jesuitas le dan mucha importancia, el examen de conciencia por la noche, pero aparte de eso, él vive esa profunda, esa hora de oración le lleva a ser un hombre que vive totalmente a Jesús en su vida, ¿no? Es un poco la frase también de San Juan de la Cruz, que suele ser propio de los orantes, de los contemplativos. Pon amor donde no hay amor y encontrarás amor, dice San Juan de la Cruz. Pon amor donde no hay amor, encontrarás amor. Si queréis, podemos, parafraseando a San Claudio de la Colombière, pon a Dios donde crea que no está Dios y te acabarás encontrando con Dios. O pon corazón donde creas que no está y acabarás con ese corazón encontrándote de tú a tú con el Señor. Mirad, esta es la clave que vive en su oración San Claudio de la Colombière. Es una oración profundamente, podríamos decir, y tremendamente llena de esperanza. Es una oración que le lleva a vivir con los sentimientos del corazón vivo de Cristo. Es una oración que no le deja, sobre todo, instalarse en la mediocridad, ni tampoco instalarse en la queja, tan propio de los hombres que no son orantes o mujeres, ¿no?, que se instalan en la queja y se pasan toda su vida quejándose de todo y por todo, lo cual ni son felices ni hacen felices jamás a nadie. Porque solo es feliz aquella persona que, como María en el Magníficat, canta con agradecimiento las maravillas que Dios hace con su vida. Por eso es verdad que podemos encontrar en la vida todos, y lo dirá San Claudio de la Colombière, muchos motivos para quejarnos. ¿Quién no tiene motivos para quejarse en la vida? Por muchas razones, todos, y muchas veces. El tema es que ninguno de esos me hace feliz, ni una queja me hace feliz. Sin embargo, cuando yo encuentro en mi vida motivos para agradecer, cualquier agradecimiento, aunque sea tan sencillo como agradecer porque estoy vivo, me hace feliz. Todas las veces que yo convierto mi vida en una humilde alabanza, cuando yo convierto mi vida en una vida de oración, está claro que mi vida se transforma, está claro. Por eso es tan importante descubrir este acto de abandono y de confianza. Y es la oración la que me lleva a la vida. Mirad, lo he repetido mucho en nuestra escuela diocesana de oración, aprender a orar orando. Solo hay una prueba de oro de que hago bien la oración, nada más que una, Hay una prueba. Ustedes saben lo que es la prueba de algodón, siempre se dice eso, ¿no? La prueba de algodón de la limpieza es cuando uno cree que está limpio, por ejemplo, una cocina o que está limpio un cuarto de baño, tú pasas un algodón y si el algodón está sucio, no está, aunque parezca limpio, está sucio, ¿no? Es como se dice vulgarmente, la prueba del algodón es la prueba realmente de que una cosa está limpia. ¿Y cuál es la prueba de algodón de que uno hace bien la oración o está en Dios en su oración? Pues no hay más que una, que es la caridad. No hay otra prueba, no hay más que esa prueba. Es el amor, es decir, es la caridad. La caridad que me lleva a descubrir a Dios en el otro. La caridad que me lleva a ponerme en el lugar del otro. La caridad que me lleva a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Y eso San Claudio de la Colombière lo tenía muy claro, es ser contemplativos en la acción. Pues vamos a estos momentos a tener ese espacio orante que tenemos todos los días, en nuestros, cada sábado y cada domingo cuando exponen esta escuela diocesana de oración. Vamos a aprender a orar orando, por eso ahora dejamos con esta canción antes de escuchar también el testimonio de Rocío. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve
hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla, amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Están pasando distintos sacerdotes y seglares en este año dedicado a los sacerdotes dentro del plan pastoral diocesano. Hoy nos toca escuchar el testimonio de una seglar, Rocío Camuñas, 43 años, una mujer casada y con una niña de 10 años. Es enfermera y trabajó en el Hospital Universitario en la planta de neurocirugía. En la actualidad tiene el privilegio de ser camarera de la Virgen de los Remedios y también catequista en su parroquia. Ella misma nos da su testimonio. Viva Jesús sacramentado. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a don José Carlos por haber hecho posible que esté aquí, en presencia del Señor y acompañada de nuestro obispo, don Francisco. Para mí es un privilegio el compartir mi experiencia en este año dedicado al sacerdocio. Me presento, soy Rocío, hija de José Camuñas y de María Palencia. Tengo 2 hermanos mayores, Daniel y Carlos. He tenido la gran suerte
de nacer en una familia católica, donde me han inculcado los mejores pilares que puedo tener: creer en Dios y ponerle en el centro de mi vida. Así he intentado seguir su ejemplo y tengo mi familia. Llevo casada con Juanjo 13 años y tenemos una niña, Nuria, que tiene 10 años. Muchos han sido los sacerdotes que han formado parte de mi vida. En primer lugar, pues los que hicieron posible mis sacramentos del bautismo, comunión y confirmación. Mi bautizo fue obra de don Justo, según me cuentan mis padres y veo en fotos, porque recordarlo no lo recuerdo. Este fue un sacerdote que coincidió en mi parroquia cuando yo nací y actualmente es obispo en Argentina. Mi primera comunión fue gracias a don Francisco Maganto, párroco de Sonseca en ese año. Después de recibir durante varios años catequesis por grandes personas que siempre intentan guiarme en el camino de la fe, recibí el sacramento de la confirmación gracias a don Demetrio, estando de párroco en Sonseca, don José Talavera. Pero si tengo que hablar de un sacerdote que ha marcado mi vida desde mi infancia, acompañando y guiando a mi familia, ese ha sido don José Manzano. Él era el párroco de Sonseca cuando yo nací. Él fue quien invitó a mis padres a vivir un fin de semana en el movimiento llamado Encuentro Matrimonial, y desde entonces acompañó a mis padres dentro de este movimiento, ayudándonos en las dificultades que iban apareciendo en la vida familiar y guiándonos siempre en el camino de la fe. También por esa época me ayudó personalmente porque mis 2 hermanos mayores decidieron ir al Seminario Menor de Toledo, hecho que me hacía tener sentimientos encontrados, incluso más rechazo y pena de no poder estar con ellos en casa. Pepe, que así le llamábamos, me ayudaba a estar feliz con ellos en su decisión y ha intentado continuamente que no me aleje de la mano de Dios, sobre todo en mi adolescencia, etapa en la cual he vivido más ciega y alejada de Dios. Él fue quien me casó y quien bautizó a mi hija Nuria. En la actualidad seguimos en contacto y sé que siempre que lo necesite puedo contar con él, igual que él puede contar conmigo. Ahora paso a mi vida adulta. Explicar que soy enfermera y trabajo en el Hospital de Toledo, en la planta de neurocirugía. Es un trabajo muy reconfortante para mí, me encanta cuidar a los que lo necesitan, pero también tengo que reconocer que se ven muchos sufrimientos, muertes inexplicables de niños, de jóvenes y mayores, familias rotas por el dolor. Es aquí cuando tengo que dar mi agradecimiento a los 3 sacerdotes que están actualmente en Sonseca, don José Carlos Arellano, don Eduardo y don Sergio. Gracias a ellos, cada vez que me derrumbo y creo que no podría volver a trabajar, me levantan cada uno en su forma y me vuelven a recordar que el Señor está siempre conmigo, especialmente en este trabajo, que es su voluntad que esté en ese lugar y que puedo hacer mucho bien. Y mi especial agradecimiento al párroco de Sonseca por 2 motivos muy importantes. El primero, confiar en mí y ofrecerme ser catequista. Si no es por su insistencia, yo no creía que podría hacerlo. Este sería mi 3er año. El primer año di catequesis a chicos de 6º de primaria. Un reto bastante difícil para mí, intentando que me escucharan. Pensé incluso en hacerles un baile o algo de lo que hacían ellos para intentar llamar su atención. El 2º y 3er año estoy dando catequesis a niños de 4º de primaria. Ya voy haciéndome con ellos y logrando enseñarles, y a la vez ellos siempre me enseñan a mí y me hacen crecer, hacen formarme y hacen que sea mejor persona. El segundo motivo por el que agradecer al párroco de mi pueblo es que hace un año se arriesgó y nos propuso a mi marido y a mí formar parte del patronato de la Virgen de los Remedios de Sonseca. Mi marido sería el vocal del patronato y yo sería la camarera de la Virgen. Digo que se arriesgó porque yo habría aceptado encantada rápidamente, aunque no me sentía merecedora de tal privilegio. Pero mi marido siempre ha sido más reacio para estas cosas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que aceptó rápidamente. Esto nos está uniendo mucho más como pareja
y nos hace estar al lado de nuestra Madre, la Virgen de los Remedios. Gracias a esto hemos conocido gente maravillosa que forma parte del patronato con nosotros. Manolo, el administrador, y su mujer Pilar, Pepe y Sagrario, Pedro Pablo y Marta, y juntos trabajamos para mantener nuestra ermita y para servir a la Virgen de los Remedios, cambiando su manto cada vez que cambia el tiempo litúrgico y poniéndonos a su servicio en cada momento. Gracias a ello, mi marido, mi hija y yo vivimos distinto las ferias y fiestas cerca de nuestra Madre y acompañados de los miembros del patronato y sus familias, y, cómo no, cerca de nuestros sacerdotes. Así que debo decir, gracias, don José Carlos, por arriesgar. Termino agradeciendo a todos y a cada uno de los sacerdotes que realizan incansable su misión en pueblos, ciudades, hospitales, universidades. Continuamos rezando por vosotros. Que Dios os bendiga por hacer tanto bien. El testimonio de esta mujer, de Rocío, enfermera, catequista, nos ha llevado, como siempre, a descubrir cómo rezan tantos y tantos cristianos, sacerdotes sobre todo, en este tiempo que estamos dedicando en nuestra Escuela Diocesana de Oración a ser testigos de la misericordia divina a través de los maestros de oración y a través también, sobre todo, de nuestros hermanos sacerdotes o personas que están relacionadas con la vida sacerdotal. Que sigamos aprendiendo a orar, orando, y que no dejemos la oración por nada del mundo, porque aprender a orar es aprender a vivir.